Bienvenidos a Brújula Internacional, todas las tardes, el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Hoy comenzamos con el debate que fue muy importante en Argentina entre los candidatos del estatus, tanto los de Macri como los que venían con el kirchnerismo, pero también la nueva fórmula de un gobierno distinto y diferente. Fue interesante la argumentación, en general ganaron aquellos que se oponen más a los gobiernos que han realizado y es posible que se abra una nueva etapa, pero de una incógnita increíble porque el candidato que la representa busca el liberalismo a toda costa dentro de un socialismo, unos democráticos y otros más izquierdistas de corte marxista. Por eso las propuestas para combatir la inflación estuvieron presentes, como la fuga de divisas, la dolarización de la economía o la eliminación del Banco Central. Fueron temas del debate donde además los candidatos llamaron a la votación masiva, inclusive negándose unos y otros la posibilidad de estar en contra de los principios fundamentales de la Carta y la Constitución. Argentina vive momentos muy difíciles con la inflación, con la ausencia de productos, con las negociaciones del Fondo Monetario Internacional que fueron objeto también del debate y sobre todo con la corrupción que en Buenos Aires ha sido terrible y es lo que los argentinos quieren cambiar de estilo, de modo y también buscar un nuevo presidente para ese país. Veamos. El ministro de Economía, Sergio Massa, aspirante a la presidencia por la coalición Unión por la Patria, fue blanco de las críticas de los demás candidatos debido a la grave crisis económica que atraviesa el país, con una inflación anualizada de más del 120% y un índice de pobreza que supera el 40% de la población. En su intervención, Massa, un abogado de 51 años, reconoció que la inflación es el peor problema de los argentinos y pidió disculpas por no haber podido disminuirla y aseguró que, en caso de ser presidente, promoverá una ley de blanqueo de capitales. Mientras tanto, Patricia Bullrich, exministra de Seguridad en el gobierno de centro-derecha de Mauricio Macri y candidata a la presidencia, le exigió a Massa que le explique al país cómo, siendo el peor ministro de Economía, va a ser un buen presidente. Por otro lado, el candidato libertario de ultraderecha Javier Milei, favorito en los sondeos que proyectan su paso a una segunda vuelta electoral, aseguró que Argentina está en decadencia y que si siguen así en 50 años serán la miseria más grande del mundo. Milei, de 52 años, irrumpió en la política argentina en 2021 cuando fue electo diputado por la ciudad de Buenos Aires. En agosto de este año se convirtió en la sorpresa de las primarias presidenciales en las que resultó el candidato más votado con el 30% de los sufragios. El debate de este domingo giró en torno a la economía, pero también se debatió sobre educación y derechos humanos. Los dos candidatos con más seguridad para llegar a la presidencia son Milei y también el candidato Massa. Massa en nombre del peronismo, del kirchnerismo, y Milei una fórmula nueva en América Latina, distinto a los movimientos de centro y de izquierda que han venido resucitando en América Latina con las últimas elecciones hacia la izquierda, pero Milei promete una visión de la democracia liberal como Europa, tratando inclusive de incorporar a todos los argentinos en una propuesta diferente a lo que ha sido desde el peronismo históricamente en Argentina. Y hoy también, hablando de Argentina, el Papa Francisco, por cierto, anoche fue interesante cuando le pidió Massa a Milei que había ofendido al Papa en una declaración pública. Milei reconoció que era antes de ser candidato y que pedía perdón también, que él sabía reconocer los errores, porque en Argentina el Papa es el hombre más importante en la historia de ese país. Y como decíamos, este sábado nombró 21 cardenales, entre ellos 5 latinoamericanos y 2 españoles, que en su mayoría podrían elegir al sucesor jesuita, del jesuita argentino, al cardenal, que hoy maneja el Vaticano como es Bergoglio, pero que podría ser un candidato del tercer mundo. Inclusive se habla de la posibilidad de llegar un africano que no ha habido nunca en la sede de Roma. El Papa Francisco nombró el sábado 21 cardenales, entre ellos 5 latinoamericanos y 2 españoles, que en su mayoría podrán elegir al sucesor del jesuita argentino. El primer papa latinoamericano se ha esmerado en diseñar un sacro colegio, menos occidental y más orientado hacia el hemisferio sur. La solemne ceremonia, el 9º consistorio ordinario, desde la elección del pontífice en 2013, fue celebrada en la Plaza de San Pedro del Vaticano el sábado, durante una mañana soleada.
Entre los nuevos cardenales figuran diplomáticos, consejeros cercanos y hombres con mucha experiencia, perfiles que reflejan las prioridades fijadas por Jorge Bergoglio, de 86 años. Entre los 21 nuevos prelados que acompañarán al Papa en el gobierno de la Iglesia, 18 tienen menos de 80 años, por lo que podrán participar al cónclave que elegirá al próximo pontífice. En la ceremonia, Francisco celebró que los nuevos cardenales provengan de todas partes del mundo y comparó el colegio cardenalicio a una orquesta sinfónica, donde la diversidad es indispensable y cada músico debe escuchar a los demás. Esa orquesta vaticana escogerá al director nuevo, que será el nuevo Papa, que como decíamos, posiblemente sea el tercer mundo. Y dentro de esta perspectiva también el Papa se refirió al terrorismo en varios asaltos del planeta, haciendo mención, por supuesto, a lo ocurrido allí en Turquía. El terrorismo tiene tres notas características. Primero, que es la violencia con finalidad política. En segundo lugar, el causar terror y miedo. Y por último, el afirmar una idea absoluta o una verdad total, como ocurrió con los Torres Gemelas en Nueva York, que precisamente se celebró un año más, donde los terroristas imbuidos en el islamismo radical destruyeron vidas y bienes con la acción simplemente política de alguien desde el extranjero que dirigía un proyecto dentro del Islam radical. Por eso el presidente turco Recep Erdogan afirmó que los terroristas, en este caso en el incidente que hubo en Estambul, lograrán sus objetivos tras un atentado suicida que dejó heridos en el centro de la capital, Ankara, y que ha causado un revuelo porque el PPK, que es un partido radical de los kurdos, son acusados de llevar no solo en Turquía, sino también en Irak, en Siria e inclusive en Irán, actos terroristas para afirmar su independencia y su soberanía como una unidad de pueblo, que son 48 millones, pero no son por estos medios, como dice el secretario general de Naciones Unidas, el que logren su independencia y soberanía, sino en cooperación con otros estados. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, afirmó el domingo que los terroristas nunca conseguirán sus objetivos tras un atentado cerca del Parlamento en Ankara que dejó 2 policías heridos. El atentado suicida sacudió el centro de la capital turca, pocas horas antes de la apertura de la nueva sesión parlamentaria, que debería validar la entrada de Suecia en la OTAN. Imágenes de las cámaras de seguridad muestran el momento en que el hombre sale del auto, camina unos metros con una pistola en la mano y activa detonadores. Değerli arkadaşlar, bu sabah 9:30 itibariyle İçişleri Bakanlığımızın Queridos amigos, a las 9:30 de la mañana se produjo un vil y traicionero intento de atentado terrorista en la entrada de la Dirección de Seguridad del Ministerio del Interior. Gracias a la valentía, determinación e intuición de nuestra heroica policía, que encontraron las armas al bajar del vehículo. Mientras uno de los terroristas detonó el artefacto explosivo, el otro recibió un disparo en la cabeza antes de que pudiera activar el dispositivo. Zaten canlı bomba düzeni var. Kendini patlatmış. Diğeri kendini patlatmaya fırsat bulamadan başından vurulmuş, etkisiz hale getirilmiştir. La fuerte explosión se escuchó a varios kilómetros de distancia y varios árboles fueron derribados. El canal de televisión privado NTV informó que habían reportado disparos en la zona cercana al ataque, que había sido acordonada. Sobre este y otros temas de la agenda política internacional, vamos a conversar hoy con el profesor Óscar Ranal, profesor de Derecho Internacional en las escuelas de diplomacia, tanto de la Central como de la Santa María, y profundizaremos también, hablando del Vaticano, sobre un aniversario más de la encíclica Pacem in Terris. Ya regresamos.